Amén. Bien, les invito a ir a la Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos 16, y trajo la escritura. Si no, pues tendrá los textos allí en la pantalla. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional a partir del verso 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban, así que estaban encarcelados. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero se los llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Bien, qué interesante. Quiero compartir hoy sobre empezando por mí, así he titulado este sermón, pero permítame primero hacer un pequeño contexto histórico de lo que nos relata el pasaje que acabamos de leer. Se sucede en una cárcel, exactamente en la cárcel de Filipos, donde el día anterior o ese día la causa por la cual Pablo y Silas son encarcelados es a razón de que una joven que ejercía la magia, que era medium, que trabajaba en esa área de ocultismo, esa joven había sido liberada. Pero dice el texto que por ser joven, ella estaba a cargo de otras personas que se aprovechaban de ella, y entonces con sus artes mágicas lo que hacían era ganar o conseguir ganancias deshonestas para estos sus puestos dueños. Así que cuando esta joven es liberada por el apóstol Pablo, los que son dueños y obtienen ganancia de ella, pues se enojan, no están de acuerdo, y entonces forman un alboroto con las autoridades, les acusan falsamente, y allí está Pablo y Silas en la cárcel. El texto que comenzamos a leer, ya estaban ellos encarcelados. La razón por la cual fueron encarcelados tiene que ver con la liberación de aquella joven en Filipos. No habían hecho absolutamente nada malo, pero se encuentran allí por haber liberado a aquella joven. Tenemos que entender que en la sociedad hay cosas que ocurren que para nosotros como creyentes son buenas, pero son vistas con otros ojos y entonces las consideran ellos malas. Si hoy en día ayudamos a una persona a salir de problemas que ha tenido con terapias, con situaciones de género, entonces ya para otro lo ven como un problema y no lo ven con los mismos ojos. También sucedía en los tiempos del apóstol Pablo. Así que esto provocó el enojo de esa gente mala que se aprovechaba, y ellos están encarcelados allí en Filipos, en la cárcel. Ahora, no dice que Pablo se hubiera opuesto al arresto o que hubieran de alguna manera resistido. Pablo era capaz de sostener una apelación porque era ciudadano romano y podía defenderse, pero no quiso acudir a ninguna de sus facultades porque él sabía que en el plan de Dios algo estaba sucediendo y algo más tendría que suceder.
En este contexto también tengo que decirles que unos días antes de que ellos decidieran llegar a Filipos, ellos intentaron ir a un lugar llamado Bitinia para predicar, pero el Espíritu Santo les dijo, no, Bitinia todavía no. Entonces trataron de irse a Asia, no, en Asia tampoco. Y entonces Pablo estaba diciendo, entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esa noche, para saber dónde tenían que ir, él tuvo una visión y dice que en la visión vio a un hombre que era macedonio, que le decía, Pablo, venga y ayúdenos. Él entendió que el lugar a donde debían ir era entonces a Macedonia. Macedonia es toda la provincia. La primera ciudad de Macedonia se llama Filipos. Así que a la entrada de Macedonia, lo primero que encontramos es Filipos. Y allí está Pablo. Pero está encarcelado. No se opone. Porque él sabe que está Dios por hacer algo. Y entonces tengo que tratar esto importante. Tenemos que nosotros, en primer lugar, estar alerta a la obra de Dios. Necesitamos aprender a estar alerta a la obra de Dios. Y saber que hay cosas que aunque suceden y nos parecen, al parecer son malas, sin embargo, de alguna manera pueden indicar que como Dios está en acción, pues eso que es malo seguramente va a cambiar. Y el asunto cambió, esa noche el asunto cambió. Pero pues nadie estaba ahí en que Dios tenía en su plan, en su agenda, favorecer a un hombre, librarlo de la muerte, y junto a él toda su familia esa noche alcanzar la salvación. Ninguno, solo Pablo estaba allí alerta a la obra de Dios, al plan de Dios, y por eso dice la Escritura que a medianoche los habían azotado, los habían metido en la cárcel de manera injusta. Sin embargo, no se quejaban, todo lo que estaban haciendo era esperar, confiar y adorar. Tres cosas importantes en la crisis: esperar, confiar y adorar. Y es lo que dice la Escritura. Dice que allí estaban cantando himnos y los presos los oían. Cuando suceda algo, cuando a usted le suceda algo que viene y usted no lo entiende, pero ¿por qué si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Haga esas tres cosas: espere, confíe y adore. Dígale al que está a su lado: esperar, confiar y adorar. Ahí cantaban himnos. Porque nosotros nos ponemos a quejarnos, o nos ponemos a oponernos, o nos ponemos a decir cosas, y a veces dañamos el plan de Dios, lo que está por suceder, solo por querer tener nosotros el control. Debemos aprender a esperar, a confiar y adorar. Y Dios va a actuar. ¿Estamos, hermanos? Dios va a actuar. Si Pablo estaba seguro que Dios los había llamado a través de esa visión para ir a Filipos, él sabe que hay algo más que va a ocurrir. Ya ha ocurrido lo de la liberación de aquella muchacha, pero todavía hay más por hacer. De hecho, Dios le va a decir luego a Pablo, el tiempo que va a estar en Filipos no va a ser corto. Aquí tengo muchas personas que necesitan la salvación. Y Pablo necesita ir tranquilo, no va a salir corriendo tan rápido. El texto dice que va a demorarse casi 2 años y gran cantidad de gente en Filipos. Pero el inicio de todo lo que Dios quería hacer no fue un inicio tan fácil, tan bueno. ¿Cómo así que Dios me trae y lo primero que hace es permitir que nos encarcelen? Hay cosas que hace que parece que no tienen sentido. Alguien escribió un libro que dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido, que es bueno que lo busque, lo lea, ¿sí? A veces a usted y a mí nos van a ocurrir cosas que no tienen sentido, pero necesitamos hacer 3 cosas. Número 1, esperar. Número 2, confiar. Y número 3, adorar. Adorar. Cuidado, mire, por favor, evite sus propias opiniones. Evite estarse quejando. Evite hacer algo fuera en contra de lo que Dios está haciendo. Evite tomar el control de algo en lo cual Dios está interviniendo. A veces eso que está sucediendo viene como respuesta a oraciones que nosotros hemos hecho. Es decir, alguien está necesitado, nuestra familia, y comenzamos a orar por nuestra familia.
Y después de que oramos por nuestra familia, se desata alguna situación crítica, alguno es diagnosticado con alguna enfermedad terminal, alguien perdió una situación, alguien tuvo un accidente y decimos, pero a ver, si yo estaba orando a favor y lo que sucede es algo contrario, pero usted tiene que estar alerta a la obra de Dios. No es que Dios haya provocado ese accidente, no es que Dios los haya encerrado, pero fue la mejor oportunidad para que Dios pudiera actuar en medio de una situación difícil. No importa lo que pueda suceder, si Dios está en control, yo estoy esperando, yo estoy confiando, yo estoy adorando, y lo que va a suceder enseguida es que Dios va a seguir actuando. ¿Estamos, hermanos? Y Dios actuó. Así que evite sus opiniones, evite entrar en hacer quejas, evite en tomar el control. Solo espere, confíe y adore, adore. Aún en las peores crisis, mantenga ese lenguaje de alabanza. Cuando hay el desespero, la angustia, y cuando no controlamos las cosas, sino que las cosas tratan de controlarnos, algunos hasta entran a decir cosas feas. No diga groserías, no maldiga, no use de malas palabras, adore a Dios, adore a Dios. Dice el texto, medianoche adoraban y todos los presos, ¿los qué? Los oían. Tal vez a algunos les llamaba la atención, ¿y estos, será que los emborracharon antes de traerlos? Y otros, pero los que están cantando no es ninguna canción de despecho, ¿sí? No están escuchando Vicente Fernández, están adorando a Dios. Tal vez algunos por allá le gritarían, cállense, deje de dormir, pero ellos adoraban a Dios. Y sucede lo que sucedió. Ahora, número 2, Dios siempre es aquel que toma la iniciativa en la salvación de las personas. Esto hay que entenderlo muy bien. Dios siempre, siempre que alguien es puesto en la agenda de Dios para salvación, Dios es el que comienza a trabajar, el que toma la iniciativa. No somos nosotros. Por eso no era en Bitinia, no era en Asia, por eso está sucediendo lo que está sucediendo, porque detrás de todo esto, realmente lo que encontramos es salvación. Salvación. Y Pablo ya ha estado acostumbrado a saber que cuando Dios quiere salvar a alguien, Él no tiene que tomar la iniciativa, Él tiene que esperar, Él tiene que confiar, Él tiene que adorar, y luego, donde vea a Dios obrando, entonces se va a unir ahí. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Dios toma la iniciativa. ¿Cómo es que Dios toma la iniciativa para salvar a un preso? A nadie se le ocurriría que para salvar a un preso y a una familia provocaría un terremoto. ¿A quién se le va a ocurrir que Dios está trabajando en el asunto? Ahora, cualquiera que lee el texto, pensaría, ¡wow! ¡Qué milagro que Dios hizo a favor de Pablo y Silas! ¡Están libres! Pero usted lee bien el texto y la cárcel no se abrió para que Pablo y Silas huyeran. Tampoco se abrió para que huyeran los presos. ¿Sabe qué dice el texto? Él dice el texto que se abrieron las puertas, que se soltaron las cadenas, pero que todos los presos quedaron ahí quieticos. Ninguno huyó. En ese tiempo, tal vez usted ya lo ha escuchado, si no lo ha escuchado, recuerde esto. En ese tiempo, alguien que estaba al cuidado de un preso, si lo dejaba escapar o si le pasaba algo al preso, él tenía que pagar con su propia vida. Entonces, lo primero que piensa el carcelero es, se me escaparon, coge su lanza, coge su arma y se va a quitar la vida. Así oscuro y todo, escuche esto, oscuro y todo, como Pablo sabe la tradición, pues desde adentro Pablo grita, ¡ah! Aquí estamos todos, no se haga ningún daño. Y menos mal que no se demoró Pablo en decirlo, porque se demora y allí pasa el asunto el acto seguido es a enterrar
al carcelero y se daña el plan de Dios. Porque escuchen esto, muere el carcelero porque él mismo se quita la vida y entonces ya su familia, pues en lugar de ver un milagro, lo que iba a ver es una queja porque, ¿cómo así que murió en la cárcel? Pero no fue así, el plan de Dios es perfecto. Pablo entra en acción y le dice a este hombre que no se haga daño. El carcelero entonces, de inmediato, lo que pregunta, ¿sí? En todo lo que está sucediendo, ¿qué es lo que pregunta? ¿Cómo puedo ser qué? Salvo. ¿Está pensando en él o está pensando en su familia? ¿Cómo puedo ser qué? Salvo. Está pensando en él. ¿Sí? Ahora que no se quitó la vida, ¿cómo yo puedo ser salvo? Pero cuando Dios está obrando solo en él o está pensando también en su familia. También está pensando en su familia. Solo que Dios trabaja de esa manera. Comienza por uno, pero quiere seguir a los que están alrededor. Note eso. Ya vamos a hablar acerca del método de Dios, ¿sí? Pero miren, ni el carcelero, ni los que apresaron a Pablo, ni siquiera los otros presos, ninguno ese día consideró que a través de una situación así como un terremoto, iba finalmente a resultar en la salvación de un hombre y con él una familia completa. Pero así lo programó Dios, así lo programó Dios. Solamente estaba allí en la agenda de Dios. No solo evitó Dios la muerte de aquel hombre, sino que salvó a toda la familia, pero empezando ¿por quién? Por el carcelero. Por eso dice el texto y enfatiza, serás salvo tú y tu casa. ¿Serás salvo quién? Tú y tu casa. Si sucede contigo, sucederá con los que están a tu alrededor. Pero es necesario que empiece ¿por quién? Por mí. Por eso he titulado de esa manera. Si empieza por mí, va a ir. Si yo soy salvo, si yo soy sano, si yo soy transformado, si yo tengo la visitación de Dios, si yo obtengo la gracia y el milagro de Dios, va a ser conmigo y va a ser transferido a los que están a mi alrededor. Por eso es importante que ¿qué? Que empiece por mí. Esa es la manera en que Dios trabaja. Empezó por él. Así que el plan de Dios no concluyó por salvar solo al individuo. Dios quiso extenderse a toda su familia. Y no solo a la familia, escucha esto que le digo, no solo a la familia que en ese momento tenía el carcelero. Aún Dios estaba pensando involucrar en el plan de salvación y en la promesa de salvación aún familiares del preso del carcelero que todavía no habían nacido. Porque ese acto, ese milagro que sucedía esa noche con ese hombre iba a transferir aún a los que no habían nacido. Escúcheme, cuando yo recibo la salvación entre los 16 y 17 años, inicialmente entendí el amor de Dios para mi vida, pero luego que comencé a ver la escritura y a escuchar el mensaje y a entender cómo Dios trabaja, muy rápido pude entender que Dios estaba incluyendo a mis padres, a mis hermanos. En ese momento todavía está lejos de pensar cómo iba a ser mi matrimonio, cuántos hijos iba a tener. Pero aún en el momento en que Dios me salvó, estaba pensando en la salvación de mis hijos, de mis nietos y de toda mi generación. ¡Qué interesante! Dios empieza por mí, pero me asegura que si pasa conmigo, va a suceder con toda la familia. Serás salvo tú y tu casa. El carcelero, esa misma noche, lo lleva a su casa. ¿Sí? Mire eso. Ya no tiene ninguna preocupación de que con quién dejo a los presos. Ninguno. Usted no se ha preguntado cuando lee esto, ¿cómo es posible que los presos que no tienen cadenas, que tienen las puertas libres, que están forzados porque hicieron algo mal, y si están presos no estamos hablando de personas tranquilas, sino personas que ante la sociedad están en un proceso tal vez de rehabilitación o tal vez de empeoramiento, porque a veces la cárcel lo que hace es empeorar las personas, pero ninguno
¿Por qué es que ninguno de ellos, Pablo y todos ellos, permanecieron? Es más, se fueron de la cárcel, dice el texto, se fueron a la casa del carcelero, allá se lavaron, allá curaron las heridas, allá les ofrecieron comida, allá Pablo da el mensaje. Vea cómo es que el carcelero se convirtió sin tener un mensaje. Fue suficiente lo que Dios hizo. Ya cuando llegó a la casa de él, dio el mensaje, les compartió según lo que leímos, y ahora sí toda su familia cree y es bautizada esa noche. Y se regresan a la cárcel. Así que están varias horas fuera de la cárcel. Ningún preso se escapó. Ningún preso se escapó. ¿Sabe a qué se le llama esto? Estar bajo el control del Espíritu Santo. No sucedió nada de esas cosas porque el Espíritu Santo estaba ahí en control. Así que Pablo esperó, confió, adoró a Dios. Dios intervino, el Espíritu Santo tomó el control, les dio paz a esos presos, ninguno quiso irse. Se fue Pablo con algunos de esos presos. Me imagino que por ahí alguno curioso le diría, ¿puedo ir con usted, Pablo? Voy a la casa de... Y seguramente más de uno se coló con la ida y con el regreso, y también hasta se pudo haber bautizado esa noche. El texto lo que dice es, los presos los oían, y dice el texto, ninguno escapó. Todo esto va a estar bajo el plan, bajo el control de Dios. Porque cuando, escúcheme, cuando Dios tiene en su agenda salvar a alguien, Él toma la iniciativa. Él hará lo que tiene que hacer. Y yo debo aprender a unirme al trabajo de Dios y entender que la salvación es lo personal de Él y que Él hará lo que yo no puedo hacer. Así que si Dios pensó en mi salvación y si está pasando con usted y si usted está en un proceso de transformación, de cambio, de salvación, entienda que detrás suyo hay muchos otros que Dios ha incluido a través de su testimonio y a través de su vida para que ellos sean salvos. Pero tiene que pasar con usted. Diga, tiene que empezar por mí. ¿Sí? Si empieza por usted, va a pasar en nosotros. Por ejemplo, en Deuteronomio, cuando Dios les habla a los padres de transmitirles las enseñanzas, los caminos de Dios, lo primero que le dice a los padres, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y serán parte de tu vida. Y luego sí, las repetirás a tus hijos, las darás a ellos. Tiene que primero pasar contigo. Desafortunadamente encuentro creyentes que quieren que sucedan cosas importantes con sus hijos, que quieren que salvar a sus familiares, quieren salvar a su esposa, quieren salvar a su esposo, pero todavía no ha sucedido nada con ellos. Mientras no suceda algo con usted, no va a pasar nada con ellos. Pero si está pasando con usted, dice el texto, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Ahora, número 3, déjeme hablar acerca del método de Dios. Dios trabaja de esa manera, de un individuo a toda una familia, de un individuo a toda una nación o a una población. Vamos a ver varios casos. El caso que más recordamos así de uno a muchos es el caso de Abraham. Dios lo saca, le dice, salga de su tierra, salga de su parentela, salga de la idolatría a un lugar donde yo le mostraré, y le dice y le asegura, serán benditas en ti. ¿Cuántas? Todas, todas. ¿Alguno de ustedes se siente hoy bendecido? ¿Está seguro de que está bendecido? Pues los veo así como dudosos. Tiene que primero pasar con usted para que otros de los suyos sean bendecidos, ¿no? Pero si usted y yo somos bendecidos hoy, quiere decir que Dios sí le cumplió la promesa a Abraham, ¿sí? Porque a través de uno, ahora ha bendecido a muchos de nosotros, ¿sí? Todas las familias. Ahora mire eso, el carcelero no se mató, Pablo lo detuvo, ¿sí? Pablo lo detuvo, entendió que debía de manera rápida actuar, y el mensaje es muy sencillo, el mensaje es muy corto, no te hagas daño. ¿Cuál fue el mensaje? No te hagas daño. Aquí estamos todos. Y mire que la iglesia hoy debería un mensaje tan sencillo poder proclamarlo. Porque allí está una jovencita queriendo abortar y alguien tiene que decirle, no se haga daño, no le haga daño a ese bebé. Hay otra solución. O hay un joven con problemas de droga, no se haga más daño, hay una solución, hay otro camino. La iglesia no puede quedarse callada
mientras ve que el carcelero se quita la vida, mientras ve que la mujer aborta, mientras ve que el muchacho se hunde en la droga, mientras ve que el vecino deja su hogar para irse con otra mujer. No podemos quedarnos ahí, sino como Pablo hizo, decir, no es por ahí, no se haga más daño. Hay un camino de salvación. Esa es nuestra labor, entender que para eso estamos. Dios ha comenzado por mí, Dios ha comenzado por usted, pero Dios quiere hacerlo a otros. Tal vez alguna diga, pero es que no quiere convertirse en mi esposo, no, pero Dios va a hacer su obra. Esté alerta en cómo Dios comienza a actuar. Si no es de una manera fácil, pues Dios lo hará de una manera difícil para algunos, pero Dios lo hará. ¿Sí? Algunos se convierten así como el carcelero, viendo que él de manera rápida asoció lo que estaba pasando con la salvación. ¿Cómo debo ser para ser salvo? Hay otros que, como el apóstol Pablo cuando era Saulo, que prácticamente les toca caerse del caballo para entender que Dios lo está persiguiendo. Hay unos más difíciles, duran más tiempo, pero cuando alguien es más difícil y dura más tiempo, después va a hacer más cosas importantes. ¿Sí? Así que Dios lo hace, Dios lo hace. Si Dios ha comenzado por usted, Dios quiere llegar a muchos otros. Dios quiere llegar a muchos otros. Miremos este ejemplo desde uno a muchos. Por ejemplo, está el caso de Lidia, ahí en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 vemos los primeros versos, 14 y 15, esta narración. Dice, una de las que escuchaba se llamaba Lidia, estaba refiriéndose a una joven. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Una joven que comerciaba con ciertas telas y que estaba allí en Filipos. El Señor tocó su corazón para que aceptara o escuchara lo que Pablo explicaba. ¿Sí? Note eso. Cuando ella, y ahora dice, y toda su casa fueron bautizados, nos hizo esta invitación. Si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa. Y nos instó con determinación a que nos quedásemos. Esta muchacha Lidia, también en Tiatira, en Filipos, se convirtió. Y luego ella traspasó lo de ella a su familia y toda su casa se bautiza. Cuando Pablo finalmente sale de la cárcel de Filipos, ya tiene un lugar donde hospedarse, en la casa de Lidia. Porque ella y toda su casa han recibido de la bendición de Dios. Otro caso es el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10. En Hechos 10 leemos verso 24 y verso 28, dice, al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio estaba ya esperándolos junto con sus familiares y amigos más íntimos. Al entrar Pedro, salió Cornelio a recibirle, cayó a sus pies y se postró ante él. Mas Pedro le levantó diciendo, ponte en pie, pues soy un hombre lo mismo que tú. Entró conversando con él y halló muchas personas reunidas. Pedro les dijo, como sabéis, a un hombre judío le está prohibido juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho comprender que a nadie debo considerar profano o impuro. Luego en el verso 44 dice, todavía estaba Pedro hablando cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Los creyentes provenientes del judaísmo que habían venido con Pedro se quedaron boquiabiertos, atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Mire esto, el Señor comenzó a tratar con la vida de Cornelio, un militar. Y este militar, antes de que llegara Pedro a compartirles el evangelio, ya había reunido a sus familiares, a sus vecinos. Pedro les explica las palabras del mensaje del evangelio. Esa noche reciben, ese día reciben ese mensaje, se bautizan todos, son llenos del Espíritu Santo y entonces todos están asombrados. ¡Wow! Cómo Dios trabaja desde Cornelio para cubrir a todos sus familiares. Otro caso que está allí en la Biblia tiene que ver con Juan capítulo 4, el caso de una mujer llamada la mujer de Samaria o la mujer samaritana. Se nos narra en Hechos capítulo 4, no está el texto allí escrito, ustedes lo van a leer, ¿sí? Nos narra sobre la mujer samaritana
ella, su compañero, sus vecinos, sus familiares, todos llegaron a conocer del mensaje del Evangelio porque ella recibió y fue y compartió a todos los de su casa. Un hombre pequeñito llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Su historia está narrada en el capítulo 19 de Lucas, y allí escondido en un árbol. ¿Alguno ha leído esa historia? De Zaqueo escondido en un árbol, en un sicómoro, un árbol ciertamente bajito pero muy frondoso, pensando que nadie lo iba a encontrar allí. Jesús llega allí junto al árbol, lo ve escondido y le dice: Zaqueo, rápido, bájese de ahí, nos vamos para su casa. Usted me va a hospedar hoy en su casa. Se autoinvitó. Zaqueo lo lleva a su casa, le hace una gran cena al Señor. Ahí reunido no solamente familiares de Zaqueo, sino muchos publicanos, cobradores de impuestos. Y esa noche Zaqueo y toda su familia recibe al Señor, porque es el método de Dios. Dios trabaja con uno, pero pensando en la multitud que hay detrás de ellos. Cuando usted decida compartir el Evangelio a su compañero de trabajo, a su vecino, a su familiar, siempre piense en cuántos hay alrededor de esa persona que todavía no son salvos y que podrían alcanzar la salvación por la obra que Dios haga en esta persona. Porque Dios trabaja de uno hacia muchos. ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo qué? Tú y tu casa. Si pasa conmigo, pasará con los míos. Si usted es alguien que se queja, ¿por qué los míos no han llegado al Señor? ¿Por qué no quieren seguirlo? ¿Por qué no? Hay que preguntarse, ¿será que no está sucediendo algo importante con usted? Pero si pasa con usted, va a pasar con los suyos. Si usted está completamente salvo, convencido, afirmado, restaurado, y su testimonio es fiel delante de Dios, sea como sea, por las buenas o por las malas, pero va a suceder con los que están cerca de usted, porque es la promesa que Dios nos hizo. Y Dios es fiel a sus palabras. Así que tenemos el caso de Lidia, el caso del carcelero, el caso de la mujer de Samaria, el caso de Cornelio, el caso de Zaqueo, y hay un caso más, y este no lo va a encontrar escrito todavía en la Biblia, pero es su caso. ¿Cuál es su caso? Que Dios lo puso en su agenda, lo salvó, está trabajando con usted, pero detrás de usted hay una gran cantidad de personas a las cuales usted debe afectar, hablar, bendecir, lograr cambiar su destino eterno y lograr involucrarlos en los planes de Dios. ¿Cuándo va a entender que hay otros a los cuales usted debe ¿qué? Ayudar a salvar? No es que usted deba perdonarlos, no es que usted tenga que ir a la cruz y morir por ellos. Eso ya lo hizo el Señor Jesús. Pero su testimonio y su influencia en la vida de ellos va a lograr que ellos lleguen. Empezando por ¿quiénes? Por los de su casa. ¿Recuerdan al hombre que vivía en Gadara? Que estaba poseído de 2000 demonios. Una vez es libre, una vez lo bañan, lo visten, una vez ya está en su juicio cabal y se despide Jesús y se va a ir Jesús. Él viene corriendo para subirse en la barca y él piensa que tiene que irse con Jesús. Y Jesús le dice, no, ¿para dónde va? No, yo me voy, ¿yo qué hago aquí? Aquí nadie me quiere. Dice, no. ¿Qué le dice Jesús al hombre de Gadara? Le dice, váyase a su casa, cuéntele a los suyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y dice el texto que él, no solamente en su casa, sino que toda esa población y las ciudades vecinas las llenó con el Evangelio, con su testimonio. Yo fui un hombre poseído, tal vez ustedes escucharon de mí, ahora soy libre, sigo a Cristo, y entonces se dedicó. Porque Dios trabaja de uno a muchos. ¿Cuántos Dios quiere salvar que están a su alrededor? Pero usted debe tener cuidado, ¿está mi testimonio bien? ¿Estoy salvo? ¿Estoy seguro en el Señor? ¿Estoy haciendo las cosas como debo hacerlas? ¿Estoy alerta a la obra de Dios? ¿Y me estoy involucrando en lo que Dios quiere hacer? Dios ha involucrado dentro de la promesa de salvación a todos sus familiares
empezando por su casa. Es más, involucró a los hijos de sus hijos que todavía ni siquiera han nacido. Involucró a los esposos de sus hijos, esposas o esposos que todavía no están porque están solteros, pero Dios lo involucró a ellos por su promesa de salvación. ¿No le parece fascinante lo que Dios hace? Pero es necesario que empiece por usted. Si no está completo en usted, no va a estar completo en ellos. Es necesario que empiece por usted. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a pensar en estas palabras. ¿Ha estado Dios obrando en su vida? ¿Usted ya es alguien que está salvo? ¿Dios ya ha transformado y ha comenzado a trabajar en usted para que pase a otros? Es necesario que primero suceda con usted. Dios empieza por mí. Dios va a seguir salvando a mis hermanos, sobrinos, cuñados que no estén, otras personas, porque Él es fiel a su palabra. Yo he decidido creer en Jesús. He decidido seguir al Señor. Y he determinado que primero pase conmigo y pasará con ellos. Y ha estado pasando y seguirá pasando. Y él dice: Señor, ayúdame a arreglar aquellos asuntos de mi testimonio que no están arreglados. Y úsame para cambiar el destino eterno de otros. Que pueda a tiempo decirle a la joven que piensa abortar: no haga eso, no haga ese daño. Que pueda decirle a ese hombre alcohólico: no abandone a su esposa, ese no es el camino. Que pueda decirle a la persona con vicios: puede salir de esa aflicción, de esa esclavitud. El Señor quiere hacerlo, no te hagas más daño. Yo quiero seguir proclamando el mensaje. Yo quiero seguir ayudando a otros para que sean salvos. Yo quiero que todos los que Dios involucró cuando me agendó en su plan de salvación, finalmente puedan ser salvos y alcancen esa salvación que Dios determinó para ellos. ¿Alguien conmigo quiere ponerse en pie, levantar sus manos y decirle: Señor, úsame para que otros reciban lo que estoy recibiendo?